Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico y sabiendo que Dios nos ha bendecido durante toda esta semana. Lamentamos la partida de la madre de nuestro hermano Luis Carrasco. Sabemos que ella, conociendo a nuestro hermano Luis, ella aceptó y recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que es reconfortante tanto para los hijos como para las familias, que tenemos una esperanza más allá de esta que estamos viviendo ahora. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Hoy día vamos a empezar una nueva unidad de este libro guía, que es Enseñanza Bíblica para Todos, en el libro número 1. Y nos toca ahora la unidad número 1, que es la Iglesia, origen, naturaleza y miembros y gobiernos. Voy a leer lo que dice la introducción. Dice así: la palabra iglesia es una transliteración de la palabra griega eclesia. Según el léxico de Tuggy, quiere decir iglesia, congregación, asamblea, reunión. 70 rabinos tenían la responsabilidad de traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, pues en su día había ya muchos judíos que lo necesitaban. Ya el griego se había esparcido como la lengua universal de ese tiempo. Todo el trabajo se iba realizando hasta que llegaron a la palabra hebrea Gaal, que se refiere a la asamblea de Israel o el pueblo adorando a Dios. Buscaron una palabra adecuada en el idioma griego. Era difícil la decisión. Por fin dieron con la palabra eclesia, que los griegos usaban para describir a la asamblea de ciudadanos libres que eran llamados fuera de la ciudad, es importante, para tratar asuntos del pueblo. Cada ciudad-estado, porque en ese tiempo no eran países, sino que eran ciudad. Por ejemplo, el Imperio Romano era de Roma. Cada ciudad-estado tenía su propia eclesía. A esta asamblea no podían asistir las mujeres, los niños, los ancianos, ni los esclavos, solamente los hombres libres. Los rabinos decidieron tomar aquella palabra que tenía un sentido político y la llenaron con un nuevo contenido religioso. Fue así como entró esta palabra años después a los escritos del Nuevo Testamento. Recordemos que estos rabinos estaban traduciendo el Antiguo Testamento, pero posteriormente en el Nuevo Testamento se usó la misma palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo en sus cartas a los Colosenses y Efesios utiliza eclesía 13 veces para referirse a la iglesia como un cuerpo espiritual. Esto es a la totalidad del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia universal. Como quiera, la implicación es que la iglesia es la convocación de los ciudadanos del reino de Dios que han sido llamados de entre habitantes del mundo y se congregan en comunión fraternal alrededor de Cristo. Tomó la misma connotación. Fueron llamados desde el mundo para adorar a Cristo. Fueron llamados hacia afuera. Dios a través de la historia ha estado procesando la información de un pueblo propio. Así, y para ello, llamó a Abraham, a Moisés y a David y les dio promesas firmes de que por medio de ellos llevaría a feliz realización su programa redentor. Y esto es en Cristo. Los escritos del Nuevo Testamento, además de trazar las raíces de la iglesia desde el antiguo Israel, eso es lo que dice el autor acá, ubican a Jesucristo como el genuino y legítimo fundador de la iglesia. Mateo 16, 18 nos presenta a Cristo diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que hizo Pedro, edificaré mi iglesia. Ha habido mucha discusión sobre este versículo, hasta 17 interpretaciones. El autor de este artículo le gusta la que hace hincapié sobre el adjetivo mi iglesia, pues la presenta en contraste con cualquier otra iglesia. La iglesia de Cristo es única en su naturaleza, expresión, misión y triunfo. ¿Qué le parece? Esa es la introducción que vamos a dar a esta serie de temas que tratan sobre la iglesia.
Entonces recordemos lo que dijimos o resumamos lo que dijimos en la introducción. Tenemos dos cosas, el templo y la iglesia. No son lo mismo. En el templo se reúne la iglesia. En el templo se reúne usted y yo para adorar a Dios. La iglesia es cuando nos juntamos usted y yo, o usted y yo conformamos la iglesia de Jesús. Son personas. La iglesia son personas. La iglesia es un organismo organizado. Y el templo, ¿no es cierto?, es donde nos reunimos para adorar a Dios. Teniendo esto en mente, empecemos con el tema. En el primer punto dice, hechos cercanos por medio de Cristo. Efesios 2, del 13 al 15. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estamos lejos de Jesús. ¿Por qué razón? Porque existía una ley, la ley del Antiguo Testamento, que nos alejaba de él. Esa ley fue hecha para los judíos, para que el pueblo judío lo cumpliera. Y para nosotros poder acercarnos a la ley, teníamos que habernos hecho prosélitos judíos, lo que era muy difícil hacerlo. Entonces estábamos lejos y ahora nos trajo cerca de él, pero no fue gratis esto. Hubo que hacer un pago. El pago fue la misma sangre de Jesús que él derramó en la cruz para hacernos cercanos, para formar este pueblo que él lo llama iglesia. Porque él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, del judío y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Que estábamos separados de estos dos pueblos, no podíamos, éramos irreconciliables. Jesús no podía ser un pueblo teniendo esa pared intermedia. ¿Qué es lo que hizo para derribar esa pared intermedia? Abolió en su carne las enemistades entre estos dos pueblos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, esa segunda cosa que abolió y que nos separaba de él, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿no es cierto?, de judío y gentil, un nuevo hombre y haciendo la paz entre ellos. No había otra forma de que estos dos pueblos hiciéramos uno, que finalmente íbamos a ser transformados en la iglesia de Jesús. Número 2. Reconciliados en un solo cuerpo. Efesios 2, del 16 al 18. Dice así, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí nuevamente Pablo enfatiza la acción de Jesús de que mediante la cruz nos reconcilió a nosotros, pueblo judío y gentil, en un solo cuerpo, y eliminando las enemistades que había entre ellos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, tanto a los judíos como gentiles, y las buenas nuevas de paz. Cuando Jesús murió en la cruz, lo que hizo fue crear la comunión entre Dios y los hombres, dos comuniones. Lo que los hermanos llaman la comunión vertical, ¿no es cierto?, entre Dios y el hombre, y la comunión horizontal entre nosotros, entre los hombres. Cuando Dios ve la creación, ya no ve dos pueblos, judíos y gentiles, sino que ve un solo pueblo. Solamente los llamados hacia afuera, los llamados hacia afuera, o sea, la iglesia. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Lo que está diciendo acá que gracias a Jesús llegamos hacia el Padre. Y esto es el Evangelio. Las buenas nuevas, habla en el versículo 17. Las buenas nuevas realmente son buenas noticias. Las buenas noticias es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley de Jesús. No estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Jesús. La ley de Moisés, muy complicada, con muchos ritos, muchas ordenanzas, como dice acá.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que Jesús la abolió, dice el versículo número 15. Y como decíamos anteriormente, si bien es cierto, ya no estamos bajo la ley, no significa que estemos sin ley. ¿Mm? No significa que estemos sin ley. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, unir estos dos pueblos para formar su iglesia, que es el conjunto de personas que adoran a Dios. El punto número 3 dice así: ahora somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, del 19 al 20. Pablo continúa diciendo acá, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí hay que hacer dos distinciones. Primero, Pablo nos dice que ya no somos extranjeros. Él acepta que en algún momento nosotros éramos extranjeros. Extranjero significa que no tenemos ninguno de los derechos de los ciudadanos. Llega un extranjero acá a nuestro país y no puede tener los mismos derechos de nosotros, porque nosotros somos los ciudadanos del país. Tienen menos derechos que nosotros. Y es evidente eso es lo que se usa en todas partes del mundo. Acá Pablo dice lo mismo. Antes éramos extranjeros, no teníamos los mismos derechos que los judíos. Pero ahora dice que ya no somos extranjeros, sino que conciudadanos de los santos, pero además agrega otro elemento, y miembros de la familia de Dios. Por un lado el aspecto ciudadano y por otro lado el aspecto de la familia. No solamente somos ciudadanos o conciudadanos ya de este reino, sino que algo más cercano, más profundo, como es la familia, como es ser parte de la familia. Por un lado, los ciudadanos nos da derecho a ser embajadores, como dice Pablo. Somos embajadores de Dios. Y por otro lado, como familia, tenemos esa relación padre-hijo, hermano-hermana, hermano-hermano. ¿Se fijan? Algo más profundo. Eso es la iglesia. Eso es cuando nosotros pensemos en iglesia, debemos pensar en esto. Miembros de la familia, conciudadanos del reino. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí, si bien es cierto, Pablo habla de un edificio. A la iglesia también Pablo le da una forma como si fuéramos un edificio. Un edificio debe tener un fundamento, y un fundamento firme, que no se mueva, que nos dé seguridad, que nos dé estabilidad. El único fundamento que puede tener la iglesia no es el pastor, no son el miembro del directorio, no es la persona que está a cargo de la mantención del templo. El único fundamento firme, confiable, es Jesús mismo. Nadie más. Nadie más. Y más aún, acá Pablo dice que este fundamento, que Jesús incluso ha llegado a ser la piedra del ángulo del edificio. La piedra del ángulo era la piedra más importante del edificio. Si uno sacaba esa piedra, el edificio se podía venir abajo. Lo mismo que el fundamento. Fundamento y la piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo de la iglesia. En el punto número 4, dice así, el edificio, templo y morada de Dios. Efesios 2, 21 y 22. Acá es cierto, Pablo le da una connotación a la iglesia, que son el conjunto de personas, también como un edificio. Le da una connotación también como un templo, pero un edificio y un templo espiritual. No hay que confundirlo con el edificio y templo físico que nosotros nos reunimos, sino que la iglesia también puede llegar a ser un edificio o un templo espiritual para Dios. Efesios 21 y 22 dice así, en quien, o sea, en Jesús, ¿no es cierto?, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí hay que ver varias cositas. Por ejemplo,
todo el edificio, es decir, todo el edificio espiritual del cual nosotros dependemos, está bien coordinado. Y normalmente aquí se habla de que la iglesia, nos dicen, ¿qué opina usted, hermano? ¿La iglesia es un organismo o es una organización? La respuesta son las dos cosas. Somos un organismo organizado. Imagínense ustedes un organismo desorganizado, donde la mano quiere hacer una cosa, el pie quiere hacer otra cosa, y estamos así, desorganizados. Ese organismo no sobrevive. ¿Mm? Entonces dice, todo el edificio bien coordinado o bien organizado va creciendo. ¿Qué nos está diciendo acá? Que una iglesia sana necesariamente debe crecer. ¿Qué pasa cuando tenemos un hijo en que el primer año tiene un tamaño, segundo año tiene el mismo tamaño, tercer año tiene el mismo tamaño y nunca crece? Lo llevamos al médico y el médico nos dice, ese niño está enfermo. Una enfermedad, lo que hay que hacer con una enfermedad no es destruir el organismo. Es decir, no debemos desechar a ese niño. Lo que hay que hacer con la enfermedad es sanarla. Sanarla. Hay que sanarlo para que pueda crecer. Uno de los factores que dice acá, que cuando la iglesia no crece es porque está enferma. Hay que evaluar cuál es la enfermedad, por qué no está creciendo. No solamente hay algunas iglesias que no crecen, sino que hay iglesias que se achican. Se achican. Aquí en Arica tenemos muchos ejemplos. Hay iglesias incluso que han desaparecido, han decrecido tanto que ya no hay quien siquiera abra la puerta. Es una gran pena. Lo que cuesta, el trabajo que implica que una persona podamos entregarle el mensaje y finalmente mantenerla para aceptando a Cristo, y el sacrificio que Jesús también hizo por ella, que finalmente esa iglesia desaparezca. Entonces es una gran pena. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá dice que Jesús dice que la iglesia tiene que crecer, no puede estancarse. Versículo 22, y acá repite la palabra, la frase en quien, tal como el versículo 21. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá Jesús no solamente es el fundamento de la iglesia, sino que también es el constructor de la iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados para que el Espíritu more en nosotros. ¿Usted cree que es morada del Espíritu Santo? ¿Se cree digno de ser una morada del Espíritu Santo? Es una gran responsabilidad, ser morada del Espíritu Santo. Quien quiera que diga que nosotros no somos templo del Espíritu Santo, está en un error fundamental de lo que es una iglesia. Ya estamos terminando el estudio y vamos a hacer las preguntas que sale en el libro del alumno. Salen varias preguntas aquí y sería interesante que las pudiéramos contestar. Primera pregunta. ¿Sabes en qué fecha se organizó la iglesia a la cual asistes? Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer pastor que tuvo tu iglesia? Tercera pregunta. ¿Cuántos miembros tenía tu iglesia cuando se organizó? Esas son como preguntas específicas para cada iglesia. Ahora vamos a ver algunas preguntas que son en generales con respecto al estudio. Primera pregunta. Vuelve a leer el versículo 13 y encuentra dos palabras de ideas opuestas. ¿Mm? Segunda pregunta.
Vuelve a leer el versículo 14 y subraya qué derribó Jesús. En el versículo 14 está. Tercera pregunta. Vuelve a leer el versículo 15 y subraya qué abolió Jesús, qué creó y qué hizo. Última pregunta. Subraya en el versículo 16 lo que hizo Cristo mediante su sacrificio en la cruz. ¿Mm? Contestemos esta pregunta y pueden contestarla en el mismo chat de la iglesia, o si que lo desean y ser un poquito más privado, pueden mandármelo a mi WhatsApp personal. Bien, llegamos al fin de este estudio y sabemos que Dios nos continúa bendiciendo. Que el Señor los bendiga mucho esta semana. Allí que está mejorando con el tema de la pandemia, lo que es muy bueno. Esperemos que pronto salgamos de esta cuarentena que nos tiene ya varias semanas en nuestra casa. Los que trabajamos en el hospital continuamos trabajando en forma normal. Y cuidémonos, siempre cuidémonos confiando en el Señor que Él nos va a proteger. Y que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Un abrazo fuerte desde acá y que Dios siga añadiendo bendiciones a su vida. Amén. Nos vemos.